Hola, ¿alguna vez te has preguntado si puedes extraer algunos datos y agregarlos dentro de una columna nueva o transformar una columna existente a través de la extracción de unos datos que componen la cadena de texto? La respuesta es sí, sí lo puedes hacer. Nos vamos a dar cuenta que dentro de la columna correo electrónico, un conjunto de datos que componen la consulta a clientes con la cual hemos venido trabajando en bastantes videotutoriales, vamos a poder hacer lo siguiente. Queremos extraer el dominio llamado Aprende Excel Ya después del arroba antes del .com. Lo primero que vamos a hacer es una transformación de esta columna. Entonces, seleccionando la columna correo electrónico y yendo a la pestaña transformar de la cinta de opciones, vamos a seleccionar en el conjunto de herramientas columna de texto, mismo elemento que estábamos trabajando anteriormente, pero era combinar columnas. Encontramos inmediatamente después la opción extraer. Le damos clic aquí en extraer y vamos a seleccionar que queremos hacer una extracción de texto entre delimitadores. ¿Cuáles serán esos delimitadores que van a estar dentro del texto para la separación? El arroba y el punto. Para ello le digo, texto delimitador de inicio será el arroba, texto delimitador de fin será el punto. Y una vez he hecho esto y le digo aceptar, miren cómo se va a transformar directamente mi columna y me quita lo que corresponde con el nombre de usuario y me deja solamente el dominio. Aprende Excel Ya. Y es una manera de poder extraer directamente datos o que se encuentran dentro de una cadena de texto y los mismos están entre delimitadores. Ahora bien, hemos eliminado el paso anterior y lo que queremos hacer es, de la columna inicial con la cual estábamos trabajando con todos los datos completos, nombre de usuario, el dominio del correo electrónico y demás, nos han solicitado que ya no tengamos correo electrónico, sino simplemente hagamos una extracción de los datos y dejemos en la columna correo electrónico lo que se refiere al nombre de usuario. En este caso, John 24, Eugene 10, Rubén 35, Cristi 12, Elizabeth 5, Julio 1 y así sucesivamente para los 18.000 datos. Esto podría ser una tarea titánica y bastante complicada si no sabemos el uso correcto de las transformaciones y ediciones desde Power Query. Seleccionando la columna correo electrónico y dentro de la misma pestaña transformar y el grupo o columna de texto que hemos trabajado, seleccionamos extraer, pero ya no le vamos a decir que queremos extraer un texto entre delimitadores, sino un texto que se encuentra antes de los delimitadores. En este caso, el delimitador que vamos a utilizar para hacer la extracción es todo el que se ubique o, en este caso, esté antes del arroba. Queremos extraer y dejar solamente lo que se encuentre antes del arroba. Por eso lo que vendría después del arroba aprendeexcelya.com sería quitado en este caso o extraído de esta columna. Si yo le digo aceptar, solamente nos vamos a quedar con esta primera parte del nombre de usuario del correo electrónico. Y miren lo fácil que es hacer una extracción en cuestión de segundos de múltiples datos. En este caso debemos aprender a realizar e identificar nuestras necesidades. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer una extracción directamente de longitud o cadena de texto, primeros caracteres, últimos caracteres, de un rango, etcétera, etcétera. En este caso vimos texto antes del delimitador y texto entre delimitadores. Pero si quisiéramos hacer un texto después del delimitador, pues podemos también jugar con, por ejemplo, después del arroba y lo que haya después del arroba, en este caso nos dejaría aprendeexcelya.com. Después del arroba se deja el contenido y lo que esté directamente en la cadena de texto. Miren cómo hemos podido trabajar tres maneras diferentes de extracción. Texto antes del delimitador. Déjeme todo lo que haya antes del delimitador. En este caso era arroba, solamente nos dejaba el nombre de usuario. Texto después del delimitador. Extraía todo lo que había, en este caso, antes de ese delimitador y nos dejaba el texto siguiente al delimitador. O sea, después del delimitador estaba aprendeexcelya.com. Y texto entre delimitadores, pues quería simplemente que desde el arroba hasta el .com me hiciera la extracción y me dejara Aprende Excel Ya. Estos tres elementos son elementos muy comunes que se trabajan en la extracción de contenido o en la extracción de texto y es por eso que hoy los traigo a trabajar. En el siguiente video tutorial les voy a explicar cómo podemos hacer una extracción similar pero agregando los datos a una columna nueva.